Hoy quiero invitarlos porque tenemos un tema por demás interesante. Estamos en abril, fecha o mes en donde se celebra el Día del Niño, y hoy este tema es importante. Vamos a hablar de los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes, y para eso hoy hemos invitado a grandes personalidades que nos van a acompañar y discutir, charlar sobre este tema, los derechos de los niños. No se vaya, tenemos una cápsula para usted. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Convención sobre los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, primer instrumento internacional legalmente vinculante que afirma los derechos humanos para todos los niños y niñas en todos los países y culturas, en todo momento y sin excepción alguna. A partir de 1990, en que México ratificó esta convención, los progresos en nuestro país han sido significativos. Los principales retos han sido reducir la desnutrición y la mortalidad infantil, así como garantizar la educación primaria para todos los niños y niñas del país. Aún queda un amplio camino por recorrer para superar las disparidades que persisten y garantizar el acceso a una educación de calidad, la protección contra el trabajo infantil, la erradicación de la violencia, la consecución plena de la igualdad y la no discriminación, por citar algunos deberes del Estado para con la población infantil. La diversidad cultural de México constituye una riqueza y una oportunidad, pero al mismo tiempo la desigualdad existente contribuye a la reproducción intergeneracional de la pobreza y obstaculiza el cumplimiento de los derechos de millones de niñas, niños y adolescentes. En Vía Pública analizamos el tema con la posibilidad de encontrar rutas viables para resolver deudas históricas con la población mexicana y conmemorar un Día de la Niña y el Niño en condiciones de igualdad. Bueno, y entrando al tema, primero quiero presentar a nuestras invitadas. Nos acompaña en el estudio la legisladora Daniela de los Santos. Muchísimas gracias, Dani, por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, Rafa, qué gusto compartir esta mesa con Diana y con Ana Luz. Bueno, perfectamente. También está con nosotros Diana Cázares Miranda, y es asesor jurídico de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Diana, aquí estamos. Y está también Ana Luz Mila Barrón, ex procuradora de la Defensa del Menor. Ana Luz. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, vamos a iniciar con el tema. Usted seguramente conoce algunos o quizá todos los derechos que tienen las niñas, los niños y hoy también los adolescentes en el estado de Michoacán y por supuesto en el país. Y uno de los primeros o el primer derecho de los niños es justamente el derecho a la vida. Así es, Rafa, y la verdad, agradecerte mucho que nos invites a las tres porque finalmente a mí me toca la parte legislativa, que es importante, pero ellas, Ana Luz como ex procuradora de la Defensa del Menor y Diana, que está ahorita viviendo la problemática, pues es importante el tema que no solo se trabaje a nivel legislativo, es un tema de mucha voluntad. Yo siempre he dicho que de nada sirve una buena ley, de nada sirve una buena reforma si en la práctica no se aterriza. Entonces, este es un tema que se tiene que trabajar sobre las dos vertientes y no solo los que estamos aquí. Un actor muy importante en el tema de la adopción es el Poder Judicial, porque son los jueces finalmente quienes tienen la última palabra en una adopción. Entonces es muy importante cuando trabajas una ley involucrar a las personas que la van a aplicar y sobre todo al Poder Judicial, que es una vez que se hace el dictamen de idoneidad en el DIF, en el Consejo de Adopción, se pasa al juez y es el juez quien dice se aprueba o no la adopción. Entonces esta es una mesa, pues me encanta porque es plural y vamos a poder dar opiniones sobre el tema muy interesantes. Diana, tú vives la problemática hoy en día. ¿Qué le hace falta al estado de Michoacán? ¿Por qué hay una procuraduría? Había una Procuraduría de la Defensa del Menor y hoy cambia de nombre. Se llama Procuraduría de Protección de niñas, niños, adolescentes. Pero se queda también ahí en el DIF y no se eleva a un rango de secretaría. Exacto. El cambio se hizo a raíz de la entrada en vigor de la nueva Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, pues nos falta recurso, nos falta que nos volteen a ver un poquito, que la gente conozca qué es lo que hacemos.
dar a conocer pues los servicios que se acerquen, que sepan que estamos velando por el interés superior de nuestros niños, que nos toca la procuración, la inclusión de ellos, velar por sus derechos. Todo esto, y tú viviste también muy de cerca una problemática parecida, a lo mejor hasta con menos recursos, Ana Luz. Sí, creo que no se ha homologado la legislación en el país. Cada estado que es autónomo e independiente tiene su propia legislación en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, con la promulgación del 4 de diciembre del 2014, se crean los sistemas de protección nacional, el sistema de protección local y el sistema de protección municipal. Con fortalece, porque la Procuraduría ya existía, y entonces de llamarse Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, ahora se le va a llamar Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas y Adolescentes, pero al final es la misma institución quien se hace cargo, con más facultades, con más atribuciones, pero con la misma cantidad de recursos, pero con problemas mucho más fuertes, porque cada vez los menores no es que tengan menos o más derechos, sino que la sociedad que tenemos actualmente es un poco disfuncional, por llamarlo, o a lo mejor los padres han sido un poco no tan responsables de algunos niños. Hay muchos niños, que nacen sin haber sido una prevención adecuada, hijos no deseados, y pues estamos teniendo consecuencias de este tipo, el abandono de los menores, el maltrato de los propios menores. Entonces, yo creo que esto es un problema muy severo, porque yo no puedo ver la legislación correcta si no tenemos una sociedad con prevención y no tenemos una institución con el recurso, y no nada más económico, sino hasta las personas idóneas para hacer desde exámenes psicométricos, exámenes de trabajo social, porque me tocaba ver incluso pruebas de es idóneo y hasta con pluma, ¿no? Entonces, pero hasta para hacer un dictamen se ocupa pues es una prueba científica, pues que tiene que tener ciertas directrices, y pues habría que eso también tomarlo en cuenta, que sean las personas idóneas y que sean los medios adecuados para llegar a fomentar una sociedad, un bien común, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con este tema importante, los derechos de las niñas, niños y los adolescentes. Dos de cada 5 niños no entran en las expectativas de sus adoptantes. Solamente el 7% de los solicitantes estaría dispuesto a adoptar a mayores de 5 años. Y México, quiero decirles, parte de la Convención Internacional de la Defensa de los Niños, de las Niñas y los Adolescentes. Debe existir también una recomendación para nuestro país, independientemente de la ley. Así es, hay esfuerzos importantes de UNICEF también, de recomendaciones sobre la protección de los menores, y algo muy importante aquí es pues todo lo que tiene que ver con programas, todo el sistema de protección de los menores tiene que venir aparejado de recursos. Y yo la verdad es que hace poco tuve la oportunidad de que DIF Nacional me invitara a una reunión de procuradores del país, y me llevé la sorpresa de que los procuradores en cada estado se manejan de manera distinta, es decir, Coahuila, que es un caso muy exitoso donde se está procurando a los menores tenerlos en las mejores condiciones, y que además tiene un caso muy exitoso de adopciones a nivel nacional. Coahuila tiene aproximadamente 200 adopciones al año. Yo platicando con la procuradora me decía que ella está a nivel de secretario de Estado, es decir, que tiene todos los recursos, tiene todo la policía, porque esa es otra, ¿no? Si ponen una denuncia cualquier familia de que
oye, el vecino sé que está maltratando a los niños y demás, pero la Procuraduría del Estado no tiene cómo mandar gente o cómo vigilar, pues difícilmente va a poder proteger a los niños, ¿no? Entonces es importante que cualquier programa vaya aparejado de recursos y que realmente se fortalezcan las Procuradurías del Menor. En este tema de la convención hay un artículo también que recomienda, ¿no? Sí, el artículo 3 es el que señala que se debe privilegiar el interés superior del menor en todas, y de ahí de hecho parte la propia Constitución en el artículo 4, y de ahí da origen a todas las leyes que van sobre la defensa. Incluso ese principio es el que finalmente utilizan los jueces, los magistrados, tanto en lo local como en lo federal, para sostener sus resoluciones. Y en esta administración, Diana, ¿qué se está haciendo por fortalecer justamente la Procuraduría? Estamos haciendo campañas, estamos tratando de ser más inclusivos, de hacer campañas de prevención, con la intención de que no sigamos teniendo nuestro DIF con más niños, que no nos lleguen más niños, pero no por no cuidarlos o no por no protegerlos, sino para evitar la desintegración familiar, para hacer responsables a los padres, porque pues muchos de los padres lamentablemente llegan a considerar que nosotros, ay, qué bueno ahí que me lo dejen en el DIF, ahí me lo están cuidando, yo no me puedo hacer cargo de él, yo no lo puedo tener. Nos han llegado casos que nos lo llevan a las puertas del sistema, ya no lo quiero, ya no lo puedo tener porque es un adolescente muy rebelde, porque no me hace caso, porque no quiere respetar límites, pero el Estado no está para cuidar ese tipo de situaciones o quitarle la responsabilidad a los padres. Finalmente, ellos son quienes tienen que desempeñar esa responsabilidad por tener la tutela y la patria potestad sobre ellos. Entonces, estamos cuidando a los menores en estado vulnerable y tratando de trabajar. ¿Qué pasa con las casas hogar en Michoacán hoy en día? Las casas hogar en Michoacán, pues actualmente, ahora con la entrada en vigor de esta ley, la Procuraduría tendrá que verificarlas, tendrá que autorizarlas, tendrá que hacer supervisiones para ver el buen funcionamiento. Y lo pregunto porque tuvimos un caso justamente en Zamora, ¿no? Un caso grave, un caso difícil y complicado inclusive también para las mamás, los papás y para los niños que sufrieron ese asunto. Justamente una de las cuestiones que estamos trabajando le estamos haciendo una reforma en el capítulo de adopción a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene que ver con los censos que se tienen a nivel nacional. No hay realmente información certera de cuántos niños se encuentran en casas hogar, cuáles están a disposición del DIF. Se habla de que en el país hay aproximadamente 30,000 niños en situación de abandono, pero esos son los que están visiblemente, digamos, a disposición del DIF. Pero se habla de que puede haber aproximadamente el doble, que no se sabe porque a lo mejor están abandonados, pero precisamente la Procuraduría no ha podido verificar realmente estas situaciones de abandono. Y algo muy importante de lo que hablaba Diana, el tema de la patria potestad, justamente basándonos en estos tratados internacionales que existen, una de las razones por la que la mayoría de los niños no se pueden adoptar es por su situación jurídica, porque no pierden la patria potestad. Entonces los tratados internacionales nos hablan que primero está el interés superior del menor de vivir en un hogar, que el interés sobre la patria potestad de los papás sobre el niño. Entonces ahí estamos planteando que si en 120 días, si el DIF trata de buscar a los papás, los cita y demás, y hay negligencia por parte de los papás y no se aparecen al juicio o no se resuelve el juicio de pérdida de patria potestad, el niño es sujeto de adopción. Y esto es muy importante porque muchos niños, por esta situación jurídica, pueden pasar años y siguen creciendo en casas hogar y no tienen derecho a ser adoptados. Entonces, esto es algo que nos atrevimos a hacer en Michoacán. Afortunadamente los jueces lo aceptaron bien y hoy en día ya van aproximadamente unas 15 adopciones. ¿Y no hay una tesis de la Suprema Corte de Justicia en este caso? Justamente del ministro Saldívar hubo un caso en el que nos basamos, donde él menciona de un caso de una adopción, donde después aparece la mamá, pero había abandonado a la niña por negligencia. Entonces sí tenía una mamá biológica, pero él dice, bueno, pues como fue negligencia, la abandona así y demás, la niña se queda en su casa adoptiva. Entonces sí existe jurisprudencia al respecto y en eso también nos basamos. Bueno, al inicio del programa, Ana Luz, dijimos que los derechos de los niños son varios y es un gran número, pero todavía faltaría agregar muchísimos que en este caminar se irían sumando. ¿Cuáles son los derechos
fundamentales de los niños, de las niñas y de los adolescentes? Pues yo creo que el principal... Primero dijimos el derecho a la vida, por supuesto. El derecho a vivir en familia, a tener un pleno desarrollo educacional, cultural, y esto no solamente confiere a que vaya a la escuela y que le expliquen qué es un derecho, sino que si es una persona que pertenece a una etnia, que nació en una etnia, pues tiene que vivir en familia en esa etnia, salvo que se fuera en adopción, la familia con la que tiene que estar tiene que procurarle esa misma cultura, o bien que esa familia sea de preferencia de esa misma cultura. Yo creo que el derecho a vivir en familia es fundamental, a la salud, a la educación, a su pleno desarrollo, a jugar, incluso es parte de su formación, porque finalmente es la forma en cómo estás desarrollando a un menor para vivir plenamente en sociedad una vez que cumpla la mayoría de edad. Y otro de los derechos fundamentales, Diana, y que está trabajando el DIF, es justamente el derecho a la identidad. Así es. Hay que registrar a los pequeños de manera inmediata, si se puede, y si no, también entra el sistema, ¿no? Así es, entra el sistema. Estamos trabajando en ello porque finalmente, como bien lo dices, es uno de sus derechos, que si no están registrados, pues no existen en la sociedad. Es uno de los derechos primordiales. Ellos deben tener una identidad, deben ser registrados de manera inmediata. Trabajamos muy cercanos con la Dirección del Registro Civil, que nos apoya bastante. Pues los registros son de diversas formas, debido a que cuando nos llega un menor en abandono, muchas veces no tenemos datos. En otras ocasiones, cuando lo dejan en un hospital, llegamos a tener el certificado de nacimiento, se registra con los datos de los padres, cuando se trata de menor expósito. Independientemente de cómo sea la situación, cómo llegue con nosotros, estamos obligados a darle una identidad a ese menor. Ahora bien, desde fuera, Ana Luz, ¿qué es lo que le hace falta al Estado de Michoacán? ¿Elevar la Procuraduría a este rango que ustedes mismas han señalado de elevarla a nivel de secretaría, solicitar más recursos para la atención? En Michoacán, el último censo de 2010 señala que en nuestra entidad existen más de 1 millón de niños de los 0 a los 14 años de edad, entre hombres y mujeres. No todos en situación vulnerable, no todos, o sea, estoy hablando del gran universo de los niños y las niñas que existen en Michoacán. ¿Pero qué le hace falta entonces al Estado? Lo que pasa es que la Procuraduría, su connotación como tal de Procuraduría, aparentemente para la sociedad, para las propias autoridades, es como si fuera un organismo autónomo e independiente. Sin embargo, específicamente para Michoacán, es una subdirección del DIF. Yo creo que realmente para lograr las facultades o el objetivo principal que tiene, debería ni siquiera permanecer al sistema DIF estatal, porque quienes están como directores o presidentes de estas instituciones son personas que no están obligados de entrada a tener conocimientos en derecho. Y estamos hablando de derechos y obligaciones de los niños y adolescentes, y a veces les toca atender casos que no saben cómo manejarlos porque no son abogados. Entonces, y depende de una área que de todas las áreas del DIF es la que tiene menos recursos y la que menos voltean a ver. Entonces, yo de inicio creo que a nivel nacional el sistema DIF se crea como una forma de asistencialismo. De hecho, su origen fue asistencialista, pero le fueron dando facultades porque veía cuestiones de menores de edad, y con el tiempo y por el nombre de Procuraduría en una área, lo fueron facultando a cuestiones que realmente, de ser asesoría, ya lo pusieron como un órgano inquisitivo, y lo cierto es que sigue siendo un órgano administrativo que no tiene la facultad de por sí solo de ir a, es más, ni siquiera puede llevarse a un menor por sí solo, y entonces todo mundo, hasta con la actuación del DIF, me tengo que cuidar porque si no le vamos a hablar al DIF para que se lleve el niño, ni siquiera está facultado para eso, salvo que sean menores
que sufrieron una vulnerabilidad absoluta, y entonces tiene que intervenir pues el Ministerio Público, porque si hay un maltrato del menor, pues va a premiar una averiguación previa. ¿Y qué pasa? Que a veces ni siquiera los agentes del Ministerio Público quieren llevar ese tipo de asuntos porque dicen, pues ve al DIF. Se lo dejan Entonces dices, ¿cómo es posible que exista una Procuraduría sin facultades y quienes están facultados digan, ve al DIF? Porque ellos no saben que la facultad realmente les compete a ellos. Entonces, a veces ni siquiera es una cuestión de ley, es una cuestión de desconocimiento, es una cuestión de cultura, que hasta incluso la misma sociedad, pues ya lo habla como diciendo, pues yo me voy a levantar con ganas de no tener niño, o mi niño no lo eduqué como debió ser, y entonces DIF aquí está, y no es así, no habría caso hogar que alcanzara. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con este tema porque las veo con ganas de opinar en torno a lo que estamos señalando. Una pausa, regresamos con este tema importante para toda la sociedad michoacana, los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes también. La UNICEF estima que en México, 62% de los niños sufren maltrato en algún momento de su vida. El 10% de estudiantes padece algún tipo de agresión física en la escuela. El 55% de menores es víctima de violencia sexual y el 16.6% de violencia emocional. Bien, regresamos con este tema y Dani, te vi con ganas de intervenir porque, bueno, Michoacán también tiene una Procuraduría de la Defensa del Menor, pero también como que no hay recursos ahí o no se sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa con esto que nos señala Ana Luz? Yo coincido mucho con lo que comenta Ana Luz. Gracias a Dios se ha ido fortaleciendo la Procuraduría de la Defensa del Menor en Michoacán. Antes era una jefatura de departamento, ahora es subdirección. Y ojalá llegara, que lo ideal sería a hacer una Procuraduría, como lo comenta Ana Luz, que no dependa directamente del DIF, sino que tenga toda su estructura para poder operar, que tenga sus ministerios públicos para poder ir a los casos de denuncia. Entonces sí creo que es un tema de recursos. Sí creo que es importante que cada uno de los gobiernos estatales revisen la importancia de tener protegidos a los menores y sobre todo acudir a las denuncias que se hagan, porque por ejemplo este caso tan sonado de Mamá Rosa, la única forma en que ellos pudieron entrar fue con denuncias ante la Procuraduría General de la República de 5 niños desaparecidos. Entonces estás hablando que el DIF nunca pudo entrar porque no tenía legalmente cómo hacerlo. Entonces sí es importante, si hubiera habido en ese momento una Procuraduría de la Defensa del Menor fortalecida, que tuviera Ministerio Público y que hubiera a lo mejor recibido antes las denuncias, que ya había algunas verbalmente o algunas de algunos niños que salían de esta casa hogar, pues hubieran actuado antes. Y otra de las cosas que quisiera mencionar que es muy importante, y que lo comentaba Diana, el tema de las adopciones privadas o particulares, les llaman en algunos estados, en Michoacán ya están prohibidas, porque si bien puede ser positivo el decir, bueno, tú vas a tener un hijo, no lo quieres, vamos y lo registramos ante el juez, quizá puede ser una familia buena, pero quizás se pueda prestar a la trata de personas. Entonces eso es algo que debemos de impedir. Desafortunadamente nuestro país ya está en los primeros lugares de trata de menores y es algo que pues tenemos que impedir a toda costa. Y hay algo que se ha impedido también, Diana, recientemente el Congreso acaba de aprobar el matrimonio entre menores de edad. Matrimonio entre menores de edad, y hay otro asunto también importante, los casos de las mujeres menores entre 12 y 14 años de edad que también tienen un hijo. Exacto. Y ya no estamos cuidando solamente a la niña, a la Exacto. adolescente, sino ya cuidamos a los dos, a la madre y al hijo. Pero el Congreso local más bien prohibió ya los matrimonios, sí, entre menores de edad. Sí, porque había algo allí en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que lo permitía, que abría la ventana. Entonces ya algunos estados están tomando cartas en el asunto para prohibirlo en sus estados. Sí, Dani, pero a lo que me refiero es que del dicho al hecho, pues todavía le falta un largo camino. Y mientras tanto, pues eso, independientemente de lo que pueda suceder, pues le va a tocar al DIF.
Sí, y otro de los temas también ahí importantísimos y que es una estadística que en 30 años no ha disminuido en nuestro país son los embarazos no deseados y cada vez, además de que no disminuye la edad en la que se embarazan. Entonces, también ahí, bueno, he escuchado de parte del Gobierno de la República ya una campaña en medios de que se protejan los adolescentes y demás, pero sí es un tema cultural, el hablarle a nuestros niños y a nuestros adolescentes de una sexualidad pues con precaución, de planear su vida en base a su sexualidad, pues nos ha faltado como país. ¿Qué pasa con los menores infractores hoy en día? Eso, algo que tocaba la licenciada Ana Luz, el Ministerio Público no está enterado en muchas ocasiones. O capacitado. Porque nos mandan los menores infractores al sistema DIF y nosotros no contamos con casas hogar o con lugares para tener ese tipo de población y brindarles toda la atención integral que ellos necesitan. Nosotros no podemos ingresar menores infractores a nuestras casas donde tenemos niños que estamos cuidando, que vienen de un estado vulnerable, que son víctimas. Entonces, no tenemos capacidad para cuidar de estos niños. Ellos tienen que estar en otros centros, en el centro integral. Sin embargo, nos hemos encontrado con esta situación, con esta realidad que la gente nos los manda a nosotros. ¿Ahí la ley sería omisa? En este sentido, porque, en realidad existe un centro de integración para adolescentes. Cuando un menor de edad comete una infracción, pues dependiendo la gravedad del asunto y de la edad del menor, se ve si tiene que estar interno en el centro de integración para adolescentes o puede estar entrando y saliendo con terapias psicológicas y de trabajo social por su propia edad y por la complejidad del delito, ¿no? Pero el sentir, yo creo que de los ministerios públicos es, bueno, es un menor que cometió un ilícito, entonces sus padres no han sido responsables de ellos y que se encargue el DIF. Entonces creo que al DIF lo han visto un poquito como el cajón desastre de todos los menores, cuando en realidad hay instituciones encargadas para ello. Tan es así, por ejemplo, la Junta de Asistencia Privada que se encargaba de decir cuáles son las casas hogar de la iniciativa privada que se pueden aperturar e incluso clausurarlas y supervisarlas. La gente pensaba que quien tenía que hacerlo era el propio DIF. Sí. Entonces ha habido tantas, yo creo que del dicho, o sea, le toca al DIF y realmente no se han puesto siquiera a leer la ley y ver realmente qué le corresponde a cada quien. Como por ejemplo, pues si nos vamos a la parte inicial de un menor, pues realmente le corresponde a la familia. Si tú tienes un hijo, pues la responsabilidad es del papá y de la mamá, no es del Estado de entrada. Y una cosa es una vulnerabilidad y otra cosa es la necesidad que tenga un menor. Yo puedo tener un hijo que necesite un iPad, que no lo pueda meter a lo mejor a una escuela privada o que a lo mejor no puedo comprarle los uniformes con la frecuencia que quisiera, pero esa es una necesidad. Y ya muchas de esas situaciones ya lo ven también como una situación que también le compete al sistema DIF estatal. Entonces son cosas muy complejas porque le están atribuyendo la paternidad y maternidad hasta los mismos padres a una institución, cuando realmente el artículo 4 constitucional establece tú puedes tener la libertad de tener los hijos que tú quieras, pero con la responsabilidad de que tú los vas a educar y propiciar esos derechos. Bueno, que si ya lo vas a desprender de su familia, pues es porque pues hay una prostitución por parte de los padres, violaciones, maltratos, abandonos. Es otro tipo de situaciones por las que entra una Procuraduría de Protección, que es necesario desvincular a ese menor de su eje principal, pero no es que el DIF es como el papá de todos los niños, o sea, es como que se ha malinterpretado muchas situaciones. En el ámbito local, Dani, ¿habría que legislar también en esta materia? Pues yo te diría ahí que las leyes ya existen, si bien el tema de la adopción sí estaba bastante complicado porque antes el DIF se basaba en un reglamento que pedía cosas como hasta que los padres tuvieran que ser infértiles para poder adoptar, lo cual atentaba contra los derechos humanos. Hoy en día ya es una ley con 8 requisitos muy básicos, estudio psicológico, socioeconómico, médico,
carta de no antecedentes penales, identificaciones, y el Consejo de Adopción es quien revisa el expediente y define si si los papás, son idóneos o no para adoptar a los niños que hay. Pero sin duda la situación que tiene el DIF es muy compleja, porque no solo los niños que tiene el DIF en sus casas hogar, es decir, el DIF tendrá ahorita que serán unas 4 casas hogar en el estado. 5 casas hogar. Depende la custodia del DIF, sino que también, por ejemplo, los niños que están en aldeas, los niños que están en otras casas hogar, que si bien la Junta de Asistencia revisa cómo están esos espacios, pero la situación jurídica depende directamente del DIF. Entonces es muy complejo, porque pues no solo los niños que tienes en las casas hogar, sino los demás los tienes que tener vigilados, porque si le pasa algo a un niño, no es culpa de aldeas, no es culpa de la otra casa hogar, sino del DIF. Entonces sí es muy complejo, sin duda se requieren mayores recursos. Creo que la legislación es la correcta. La Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes ha ayudado mucho a fortalecer el tema, pero es más, yo diría, un tema de recursos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con este tema importante, con este tema interesante y que a todos nos atañe. Los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, aquí por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en Vía Pública, en sintonía. Regresamos a Vía Pública y Diana nos hacía un comentario antes de irnos al corte. El DIF tiene hoy 5 casas hogar. ¿Cuál es el trabajo ahí? ¿En dónde están y qué población de menores atienden en este momento? Tenemos una casa hogar para niños, que vivan los niños, vivan las niñas, una casa cuna, Gertrudis, que alberga también niñas de 11 a 18 años, y una casa en Guacamayas, en Lázaro Cárdenas, que tenemos niños ahí de 9 a 18 y ahí están con situación de situaciones especiales, psiquiátricas y una cuestión así. Toda una atención. Toda una atención integral para que ellos estén lo mejor posible. Ahí se les brinda la educación, se les brinda la alimentación, los uniformes, la ropa. ¿Cómo funciona esto? Las casas hogar pretenden ser lo más cercano a un hogar verdadero. Entonces ahí les cubrimos todos sus derechos, todas sus necesidades alimentarias, de salud, educación, afectivas. La intención es que estén lo más cercanos a la sociedad, lo más cercanos a una familia real. Esa es la intención, pero tú hablabas hace un momento de esto. Pues, ¿se cumple? Ajá. Evidentemente que no. Yo creo que hay muchas carencias aún, aunque el Estado quiera salvaguardar estos derechos. Cada menor de edad tiene una historia, puede traer problemas psiquiátricos muy fuertes, como pueden insertarse un programa y de verdad recuperarse de manera inmediata, pero habrá menores que ya lleven un proceso y al llegar otro menor ahí empiezan a darse situaciones muy complejas dentro de una casa hogar, y para el Estado lo ideal es tener pues la casa para sí, con discapacidad, los que tienen alguna situación psiquiátrica, los de niños, de niñas, y entonces empieza una pero serie de situaciones, presupuestalmente es complicadísimo, imposible. ¿No? Lo cierto es que aunque estemos modificando la ley y perfeccionemos ciertas instituciones, la permanencia de muchos de estos menores va a seguir siendo un problema por lo siguiente. La mayoría de los menores no son bebés recién nacidos, ¿no? Y los que pretenden adoptar, que sí hay personas que pretenden adoptar, y que bueno, a veces hay una molestia porque no avanza el proceso. No es tanto el trámite ni el proceso, en realidad es porque quieren a un bebé recién nacido y no los hay. Porque socialmente, si yo tengo un menor que no quiero procrearlo, yo lo regalo, o a través de los mismos sectores de salud lo dejan a la enfermera o al doctor y ya tienen a quien sabe que no, y hacen de manera ilegal, ilícita incluso, porque es la realidad,
trámites que no debiesen ser. Entonces los menores no llegan a la casa hogar, los que llegan son los que ya no supieron y quedó en el basurero, quedó en el bote de la basura, quedó en la banqueta y se rescató. Pero la mayoría de los menores son adolescentes, son niños de 8 años en adelante, que pueden tener problemas conductuales o algunos no y pueden ser adoptados, pero ninguna familia quiere a un menor en esas condiciones. Entonces, la permanencia de ellos, aunque se modifique la ley, aunque se modifiquen las casas hogar, va a ser duradera porque no existe una cultura para esos menores, y no porque no puedan vivir en familia, sino porque las familias que quieren o pretenden adoptar, o la persona que pretende adoptar, porque no tiene que ser una pareja, no se apertura a esos menores. Entonces, y yéndonos un poquito a las causas de este fenómeno, Dani, en México, ¿cuáles son estas causas, las causas principales para que un padre o una madre abandone a sus hijos? Bueno, yo creo que uno de los temas es la desintegración familiar. Nos hemos preocupado poco por los valores, por la familia, por el tema de la educación. Desafortunadamente, hoy en día en muchos de los hogares, pues ambos tienen que trabajar, el padre y la madre, y a veces pues los niños quedan en abandono. Entonces es importante ahí pues también buscar a través del DIF campañas de integración familiar. Y la verdad también cambiar la cultura de la adopción a que adopten niños más grandes. Afortunadamente en Michoacán ya se han dado varios casos. A mí me sorprendió una familia que adoptó el año pasado, que ya tenía 3 hijos biológicos, uno de 15, 14 y 13 años, 2 niños y una niña, y adoptaron a 3 chiquitos. O sea, se convirtió su familia de pronto en 6. La más chiquita de las niñas que adoptó yo creo que tendría 3 años, el otro 5 y 7. Entonces, sí hay gente con esa calidad humana y con esas ganas de ampliar su familia o de tener más hijos, pero desafortunadamente, como también ha sido un trámite complejo, muchas veces van y dicen, bueno, si es tan complicado adoptar, mejor ya desisto, o desafortunadamente muchas veces se van a la parte ilegal y a estados donde todavía se permiten las adopciones entre particulares y dicen, bueno, pues registro al niño y demás. Entonces sí es importante cambiar la cultura de la adopción, agilizar el trámite, que sea un trámite amable, que cuando llegues al DIF te reciban tu documentación, te expliquen las razones, porque por ejemplo ahorita tenemos en Michoacán el problema de que como la ley de adopción en el estado fue exitosa, salieron 110 niños en adopción, pero la mayoría pequeños, bebés o niños muy pequeños. Entonces ahorita van los papás al DIF estatal, Diana lo podrá corroborar, y les dicen, pues espérenos un poco porque no hay niños o hay niños ya más grandes. Entonces es importante que si les van a decir que es un no, que sea de una manera muy amable o que les den alternativas. Sabes que en este momento no hay niños, pero vamos a ver de qué manera, si no es aquí en Michoacán, se den en otro estado, que eso es lo que estamos trabajando ahorita, un grupo de diputados a nivel nacional, que el DIF pueda hacer convenios de colaboración entre los estados para aquellos estados donde no hay una buena legislación local, como es el caso, por ejemplo, de Baja California, que tiene el problema de que muchas mujeres tratan de pasar la frontera, no lo logran, se quedan ahí en Tijuana, desafortunadamente, al tema de prostitución, tienen hijos, se quedan en las casas hogar, y Baja California no tiene una buena ley de adopción. Entonces ahí están llenas las casas hogar y de bebés, y hay estados donde hay papás queriendo adoptar y ahí los niños en las casas hogar. Entonces es un esfuerzo que tenemos que hacer también a nivel nacional de coordinación para que esos niños tengan el derecho a ser adoptados. ¿Esto ya entró a comisión? Esto ya entró a comisión, está en la Comisión de Niñez, estamos trabajando en el dictamen. Se citará a la Comisión de Niñez el próximo miércoles para aprobarse en la Comisión de Niñez, y yo espero que el mes de abril estemos festejando este mes tan importante. A finales del mes de abril se pueda aprobar esta reforma. ¿Y en Michoacán cómo estamos en este momento en materia de adopciones? En materia de adopciones, bueno, como lo comentan ya reiteradamente, sí es una falta de cultura un poco de la gente, que en su mayoría nos piden niños muy pequeños, no tenemos niños muy pequeños. Nuestros adolescentes también tienen ese derecho de ser adoptados, ¿sí? Pero estos niños se van quedando, o sea, niños de mayores de 10 años ya no los quiere la gente. Finalmente es una segunda oportunidad de vida para ellos, pero nos falta cultura a este respecto, que la gente se aperture un poco más. Casi el discurso general de todas las personas dicen, yo lo quiero pequeño para poderlo formar. ¿Cuántos se han podido integrar ya
a una familia en este momento? ¿Cuántos niños han sido adoptados y de qué edades? Pequeños. En lo general. En lo general, en este momento no se han entregado 2 menores en adopción, pero hemos reintegrado a sus familias por cuestión de que hemos trabajado en ello, porque tienen precisamente, como decía la diputada, desempeñan la patria potestad los padres, trabajamos con ellos con la intención de que puedan tener un avance, de que los puedan recibir nuevamente en el seno familiar. Hemos reintegrado 40 niños. Al respecto de las solicitudes de adopción, una parte es porque no hay niños y la siguiente es porque este Consejo Técnico de Adopción está muy preocupado por hacer propuestas reales, propuestas de menores que efectivamente se encuentran liberados jurídicamente, que no en el transcurso del trámite resulte que siempre sí le salió un familiar, que sí tenía mamá, y estamos cuidando esta parte, pero es una parte que estamos cuidando de manera integral, porque también estamos trabajando la parte médica, la parte psiquiátrica, con la intención de darle la mayor información posible a las familias que van a solicitar una adopción, de decirle, ¿sabes qué? Este niño que te hacemos propuesta tiene un padecimiento médico o requiere este tratamiento, entonces tú... Hablamos otra vez de responsabilidades, exactamente. ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos a Vía Pública. En México hay aproximadamente 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que trabajan. Muy rápidamente regresamos a este tema ya casi en la parte final de Vía Pública de este programa. Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho al agua, derecho a la identidad, derecho a la libertad, derecho a la protección, pero también tienen otros derechos que subyacen en todos estos, ¿no? Es el derecho al juego, el derecho a la recreación y este asunto del trabajo. Hay niños en Michoacán, en toda la República Mexicana, que trabajan y no reciben pago alguno. Sí, sin duda la problemática de la niñez en nuestro país es compleja. Les decíamos, el tema de trata es desafortunado que seamos uno de los primeros a nivel mundial en temas de trata. La buena noticia es que, bueno, creo que la única iniciativa preferente que ha metido el presidente de la República fue precisamente la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces se le está dando ahora realmente la importancia que tiene la protección de nuestra niñez, porque son el presente, son el futuro y finalmente si queremos una sociedad más cohesionada, si queremos mejores ciudadanos, pues tenemos que ver por ellos, tenemos que ver que estén seguros en sus familias y también pues la importancia de generar leyes paralelas a esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como es la Ley General de Adopción, para que no sean solo algunos estados, como es el caso de Michoacán, que son exitosos en materia de adopción, sino que realmente todos los niños de nuestro país cubran este derecho, que yo diría que es de los más importantes, el de vivir en familia, porque si bien puede haber casas hogar como las tiene el estado de Michoacán, que cubren sus necesidades, pues no dejan de ser tristemente pues una jaula de oro, quizás se pudiera llamar así, porque no es lo mismo tener el cariño y el amor de unos padres que luego, pues cuando tienen 18 años, se enfrentan a la vida real y desafortunadamente pues no tienen la protección de una familia y es muy compleja y muchas veces se vuelve a repetir el ciclo
de que sobre todo las muchachitas salen de 18 años, el primero que les habla bonito se van con él, vuelven a tener hijos, los vuelven a abandonar. Entonces, si queremos una sociedad más cohesionada, tenemos que ver por nuestra niñez. Por eso yo celebro mucho, Rafa, que nos hayas invitado a este programa, hablar de nuestros niños, y ojalá cada vez se fortalezca más el tema en la protección a los derechos de los niños. Ana Luz, el tema de la educación es importante, es un derecho también fundamental de los niños. ¿Qué nos falta? Hay una figura que se me hizo muy interesante que implementan en la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, y hasta ahorita no la he visto implementada en ningún estado, que es lo de las familias sustitutas. Esta figura viene a suplir lo que antes se conocía como las adopciones simples. Fue muy criticada incluso por la ONU, debido a que el menor y la familia empiezan a convivir sin generar ningún derecho o obligación con patria potestad, ni mucho menos, solamente es como una protección de vivir en una familia en lugar de como una alternancia en lugar de vivir en una casa hogar y protegerlo. Sin embargo, pues no dejan de generarse vínculos afectivos y después que tienes que reintegrar al menor a su familia de origen biológica o demás, surge problemática. Sin embargo, ahora creo que puede ser una solución para los menores adolescentes que no pueden ser adoptados, que no hay un interés, pero que a lo mejor pueden ser sus padrinos o hubo algún vínculo de alguna manera, y que lejos de que el menor vive en una casa hogar por muchas condiciones que le pueda dar el Estado, creo que una buena solución es esta figura, las familias sustitutas, que claro, tendría que tenerse un cuidado de ver qué familias son. Como una adopción. Exactamente, es más, debería ser exactamente, pero no es una adopción porque no generas el derecho y la obligación de patria potestad que te genera jurídicamente como en una adopción. En una adopción puedes cambiar hasta la identidad y los apellidos a la familia, y acá no. Muy bien. Diana, estamos concluyendo. ¿Qué está haciendo el DIF? ¿A qué se compromete? ¿Cuál será el trabajo que sigue después de escuchar hoy? El DIF está trabajando pues en torno al interés superior de los menores. Estamos, les repito, trabajando con campañas de prevención que queremos empezar por ahí, aparte de muchas otras cuestiones que se están llevando a cabo, porque, como dice la diputada, la cuestión de que los niños lleguen con nosotros es desde el seno familiar, por la desintegración, por la falta de cuidados, de responsabilidad. Entonces estamos trabajando mucho en ello, en la inclusión de los menores, en el respeto de sus derechos, en tratar de brindarles una nueva oportunidad de vida, y a través de este tema de la adopción, que finalmente es en aras de restituir sus derechos o darles la oportunidad de tener una familia. Muy bien, pues yo quiero agradecerles muchísimo el que nos hayan acompañado en esta sintonía pública del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Quiero agradecerle, por supuesto, a la legisladora Daniela de los Santos. Muchas gracias. Gracias, Rafa, un placer estar aquí con ustedes. Ana Luz, ex procuradora también de la Procuraduría de la Defensa del Menor. Sí, muchas gracias por la invitación. De verdad, yo también aplaudo mucho este tipo de programas que son, creo que, es un avance más, un paso más para fomentar estos derechos. Y a Diana, que se haya dado el tiempo después de todo este trabajo allá en el DIF, pues muchísimas gracias, Diana, y pues muchísimas gracias también al DIF Michoacán. Gracias por la invitación. Gracias, y sobre todo gracias a usted, que todos los jueves en punto de las 21:30 horas nos sintoniza en vía pública con todos y cada uno de estos programas que son propuesta de usted. Muchas gracias, que pase buenas noches.